lo van a ver, les van a preguntar, es muy común, o de repente le ha pasado a algún pariente suyo, etc. Miren, esta es una persona ya mayorcita, 71 años, y obviamente los malos nietos o los malos hijos lo pusieron en una casa de reposo. Qué bonito nombre, un asilo de ancianos, ¿no? Casa de reposo, para que estés con tu mancha, de tu misma edad. O sea, después de que se ha sacrificado ese abuelo, ese padre, lo llevan a un asilo de ancianos. Hay que ser bien miserable para hacer eso, ¿ok? Hay que tenerlo hasta el último día de su vida, ¿no es cierto? Porque la vida da vueltas. Tú también llegarás a tener 70, 80 años y no te gustaría que tus hijos o tus nietos te excomulguen de tu casa, ¿no es cierto? Que te ha costado, y más si eres médico, ¿no es cierto? Así es. Pero tenemos mucha gente en estas casas de reposo. Y resulta que se pone malito, en esa casa varios se ponen malito, él también, y comienza a tener una temperatura de 40 grados centígrados, que es normal, ¿no es cierto? ¿No es normal? Entonces, ¿qué es? Muy bien, y todavía 40 de fiebre. Pulso, ¿cómo está su pulsito? Está normal. Elevado. No, está en taquicardia. Está muy bien, está con taquicardia. Su pulso está en 118 por minuto. Su frecuencia respiratoria. Está bien elevado. Muy bien, ¿cómo se llama eso? Taquimnia. Taquimia, muy bien. Entonces también está elevado. Bueno, como es viejito, una presión arterial 14,9, no está mal. Es viejito, ya sus arterias están duras, es difícil la presión de la sangre. Muy bien, entonces él empezó un día antes, en la mañana, ¿no? De lo normal que estaba. Miren, estaba de lo más tranquilo y de forma súbita, ¡plim!, se pone mal con todo esto. Presenta dificultad respiratoria, escalofríos, dolores musculares, comienza a tener tos y obviamente permanece postrado, que es lo peor. ¿Ok? De un momento a otro, o sea, algo súbito. ¿De acuerdo? Muy bien, los llaman a ustedes, para que vayan a esta casa y vean a este señor. Y obviamente, miren, ustedes son como detectives. Entonces, ustedes tienen que averiguar, ¿no?, en base a pistas. Si no le puede dar las pistas el mismo paciente, se lo dará alguien cercano, y ustedes tienen que olfatear todo lo que hay alrededor. En primer lugar, el contexto. Voltea tu celular. El contexto. Es un anciano institucionalizado, o sea, está en estos ambientes para ellos, ¿no es cierto?, comunitarios. Hay el antecedente de que ya algunos de sus amiguitos ya han estado también mal. Uy, caramba, eso significa que un pequeño brote, ya porque ya se han puesto mal anteriormente, días antes, un brote. Y quienes generalmente dan brotes agudos ya tienen que ir pensando si es un parásito, si es un hongo, etc. La presentación es abrupta y tiene síntomas sistémicos. La fiebre es sistémica, los dolores musculares es sistémico, el trastorno respiratorio obviamente es localizado, pero obviamente eso puede empeorar. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer con este ancianito, ¿ya?, con este adulto mayor, es, si tienen un trastorno respiratorio, dificultad respiratoria, van a enviarle una plaquita. No le van a enviar una resonancia ni una tomografía, no, eso está penado. Eso déjenlo para otros que no saben pensar. Pero como nosotros pensamos, ok, una simple radiografía de tórax. Muy bien, su pruebita de sangre, y con eso más que suficiente para que ustedes hagan un diagnóstico. Inclusive eso se lo hacen en el mismo sitio, no necesitan trasladarlo. Entonces, ustedes se plantean su desafío. ¿Cuál es el diagnóstico sindrómico? ¿Qué tipo de agente se puede sospechar? ¿Y cuáles son los factores epidemiológicos
que nos van a orientar para un diagnóstico definitivo. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo vamos a ver por un síndrome, ¿qué síndrome sería? Respiratorio. Claro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Cuando te diga que te flageles, te autoflageles, ¿ya? Así es, si respondes mal. Si respondes mal. Muy bien. Por lo que es abrupto, estabas, digamos, regularmente bien, estabas un día antes y al día siguiente, ¡plá!, cae. ¿En qué grupo infeccioso vas a pensar? Por lo general los virus manejan este tipo. ¿Un hongo puede manejar esto? No, así es mucho más lento, no es agudo. ¿Una bacteria puede ser aguda? Sí, pero mucho más un grupo de virus. El grupo viral mucho más rápido. Entonces tenemos algo que es rápido, ¿ok? Ahora, ¿qué factores epidemiológicos te van a orientar a que de repente sea un virus? Epidemiológico, todo lo que rodea a tu paciente. De por sí, cuando tú ves un asilo de ancianos, lo primero que piensas, ¿qué cosa es? Ese ambiente es de tipo cerrado. Hacinamiento, así es. Y cuando hay hacinamiento, rápidamente se propaga. Y si es respiratorio, mucho más rápido aún. Eso es lo que ustedes deben pensar. Oiga, ¿y respiratorio qué se propaga más? ¿Qué es lo que se propaga más en un ambiente cerrado respiratorio? ¿Qué es lo más común? Hay que pensar en algo común. No, dime, una enfermedad, un trastorno. ¿Qué es lo que rápidamente, si 2 o 3 están acá, se puede diseminar rápido? Tuberculosis. Ya, estamos hablando que es virus, ¿pero qué? Virus de la influenza. Gripe. Ojo, gripe por influenza. No es la gripe esa que ustedes tienen todos los días, eso es resfrío común, pero que también es un virus y también se disemina en ambientes cerrados bien rápido. Hoy está, por ejemplo, si tu colega está agripado, está con sus mocos, con su papel, etc., ustedes dos, por lo menos uno de ustedes, mañana está así con ustedes. Así, al día siguiente, rápido, súbito. Esa es, obviamente, por el ambiente cerrado, factor epidemiológico y más aún si son virus. Muy bien. Y voy a pensar en múltiples opciones. Por ejemplo, hay virus, un virus respiratorio común, el virus adenovirus, por ejemplo. ¿Ok? Pero el adenovirus causa cuadros clínicos menos agudos y menos intensos. Nuestro paciente no encaja, es agudo y es intenso. ¿Un adenovirus? No, difícil. ¿Una neumonía bacteriana? Sí, podría ser una neumonía. Pero, obviamente, las neumonías por bacteria no son tan súbitas como un virus, para empezar. Y obviamente, las mialgias tampoco son tan intensas como una infección viral. Puedo pensar en otros agentes infecciosos, pero están, por ejemplo, como la fiebre Q, no es tan común en nuestro país y más que todo se ve en ambientes donde hay convivencia con animales. Una zoonosis. No es el caso. A la justa tendrán gatos, pero el gato no tiene, es otro tipo de enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Lo más común, y eso ustedes lo van a ver en sitios de hacinamiento, y siempre lo van a ver en asilos de ancianos, influenza. Siempre. Siempre van a ver la influenza en asilo de ancianos. Ese es recontra común. Ojo, estamos hablando de la verdadera gripe, no es resfrío, es gripe, la verdadera gripe. Estoy con gripe. No, eso es resfrío común. Gripe por influenza, en este caso una influenza tipo A, que es la más común. Le hago las pruebas de diagnóstico específicos para influenza y me salen las pruebas inmunológicas, ¿no? Puede ser inmunofluorescencia, etcétera,
que es positivo para influenza de tipo A. Ese es fácil. Ahora, señores, con una gotita de sangre, y eso ustedes ya, esto es algo que con una gotita de sangre, ustedes van a saber si es virus influenza A, virus influenza B, si es sincitial respiratorio, si es COVID-19, o sea, 4 en 1. Al toque hacen ahora el descarte. Y eso lo pueden hacer a la cabecera del paciente. ¿Ok? Entonces ahora es sencillo hacer eso. Pero lo malo en nuestro pacientito, y eso ustedes tienen que ver, suele pasar en niños y en adultos mayores, que se complican muy rápido. Nuestro amiguito de 71 años se complicó rápido e hizo una infección secundaria bacteriana. Hizo una neumonía bacteriana. Rápido, ¿no? Durante el proceso viral. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune comienza a gastar toda su batería de defensa para erradicar al virus. Se agota. Y una bacteria aprovechó y le causó una infección, una neumonía bacteriana, en este caso por Staphylococcus aureus, que está en la piel o está habitando la fosa nasal de nuestro pacientito. ¿De acuerdo? Al final, este pacientito tuvo que ser trasladado y manejado en una unidad de cuidados intensivos. Mire, y todo empezó por una simple gripe. Así es. Entonces, ustedes estén alerta, mi abuelito que vive en mi casa, ay, se resfrió, pobre mi abuelito, ya toma tu panadol antigripal, ya tu tecito caliente con limón y miel y se acabó. Y al día siguiente ya están vistiendo de negro. Tienen que investigar que no se complique. A veces, en el adulto mayor, ya su eje hipotálamo ya no funciona tan bien fisiológicamente. Entonces, si de ahí se va a disparar, obviamente, la fiebre, a veces ustedes le toman, la agarran así nomás, ¿no? A ver, no, ya no tiene fiebre, le bajó. ¿Ya no tiene fiebre? Se está muriendo. No esperen fiebre en un adulto mayor, fiebre alta para decir, oye, está infectado. A veces su temperatura es normal, o a veces está un poquito baja, y eso significa que está peor. ¿Ok? Entonces, así tienen que ustedes razonar, así ustedes tienen que pensar. Muy bien, joven. Ay, se resfrió, pobre mi abuelito. Ay, ya toma tu panadol antigripal, ya tu tecito caliente con limón y miel y se acabó. Y al día siguiente ya están vistiendo de negro. Tienen que investigar que no se complique. A veces, en el adulto mayor, ya su eje hipotálamo ya no funciona tan bien fisiológicamente. Entonces, si de ahí se va a disparar, obviamente, la fiebre, a veces ustedes le toman, le agarran así nomás, ¿no? A ver, no, ya no tiene fiebre, le bajó. ¿Ya no tiene fiebre? Se está muriendo. No esperen fiebre en un adulto mayor, fiebre alta para decir, oye, está infectado. A veces su temperatura es normal. O a veces está un poquito baja, y eso significa que está peor. ¿Ok? Entonces, así tienen que ustedes razonar, así ustedes tienen que pensar. Muy bien, joven. Entonces, vamos a hablar rápidamente del virus de la influenza. Vamos a poner algunos virus que tienen que ver con esa sintomatología, inclusive hongo. Vamos a hablar del sistema respiratorio, o sea, concentrémonos en el aparato respiratorio. El virus de la influenza pertenece a la familia de los ortomyxovirus. ¿Ok? Ortomyxovirus. Tiene una cadena de ARN. Por eso es monocateriano. Monocateriano ARN. ¿Ok? Pero tiene segmentos independientes. Oiga, ¿y por qué tiene varios segmentos? 8 segmentos esta influenza. Porque le va a servir para sus mutaciones. Este virus de la influenza es el que muta brutalmente. Ese es el que nos causa problemas todos los años. Ese es el que se lleva a nuestra población adulto mayor por miles de muertes todos los años.
Pero como ya es común que se mueran tantos por año, ya la gente se insensibiliza. Oye, murieron en este año, ha habido muertes de 50.000, 100.000. Ah, es lo esperado. ¿Cómo van a decir eso los epidemiólogos? Es lo esperado. Y todos los años se mueren así. No es la manera de afrontar esto. Porque la curva epidemiológica me dice, oye, no estoy en una epidemia, y menos en una pandemia, pero todos se me mueren en este año. Eso quiere decir que está controlada el virus, ¿no? A nivel mundial. No, pues, estamos hablando de muertes y de miles al año. Pero con el paso de los años, la gente se ha insensibilizado. Y eso no está bien, y menos en un medio. Muy bien, entonces les digo que todos estos segmentos, miren, y pintaditos de colores, es con fines didácticos obviamente, es para que ustedes vean y resalten de que muta mucho, cambia. Aparte de mutar, forman variantes encima. Este es el primo hermano del SARS-CoV-2, de la COVID-19, es su primo hermano. Pero este es más fastidioso que el COVID-19. Dentro de su estructura tenemos estas partes dentro de la anatomía del virus que se llama, esta glicoproteína de superficie se llama hemaglutinina. Eso sí se deben siempre acordar del virus de influenza. El segundo en importancia es la glucoproteína neuraminidasa. Ahora les voy a explicar para qué sirve, ¿no?, la hemaglutinina y la neuraminidasa. ¿De acuerdo? Luego tiene una nucleoproteína, una matriz M1 que reviste el interior y un canal iónico que se llama M2. Es un canal iónico transmembrana. Ya después le pusimos. Y toda su envoltura es grasa. Todo lo que le envuelve es una envoltura lipídica de grasa. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se replica? Todos los virus, como les hablaba en las clases anteriores, siguen la misma ruta. Adhesión, entrada, dejan su capa o su envoltura externa, ingresan. Según el tipo de virus, se van a replicar en el núcleo o, como lo hace la mayoría, en el citoplasma. Como hace la mayoría. Por eso la virología es sencilla. Este de acá, obviamente, ingresa, ok, hay una transcripción nuclear y se van a formar todos estos segmentos que al final se van a ensamblar y van a formar un nuevo virión. Ese nuevo virión va a gemar, ¿no?, en la misma célula respiratoria, le va a dar su capa o envoltura lipídica y van a salir miles y miles y miles de viriones de una célula respiratoria. Obviamente, ok, acuérdense que sí, su replicación es utilizando el núcleo celular. Utilice el núcleo. Segundo detalle, destruye célula respiratoria. ¿Ok? Destruye célula respiratoria. Entonces, si utiliza el núcleo, es un ARN y va a destruir célula respiratoria. Muy bien, ¿para qué le sirve la hemaglutinina? Esta glucoproteína de superficie. La siguiente sí te la quito, ¿está bien? La siguiente sí te la voy a quitar. ¿Para qué nos sirve? Esta de acá, acá está arribita, se une al ácido ciálico de mi membrana celular. Mi membrana celular tiene ácido ciálico y se une ahí, es su receptor. ¿Se acuerdan que les dije? Siempre va a haber una llave para una cerradura. En este caso, la llave, la llave es la hemaglutinina y el receptor es el ácido ciálico. Muy bien, pero para que quede libre y pueda ingresar, ¿no?, para, digamos, dar la vuelta a la llave, en este caso la va a cortar, necesita de la neuraminidasa. Este corta la unión, o sea, ya se unió, nadie lo saca de lo que está unido, o sea, yo así lo agarro y así me quiera desprender, ay, oye, con fuerza si quiera, ya así, nada, o sea, estoy ahí, pasa lo que sea y me quedo ahí prendido, pero tiene que venir la neuraminidasa, no, haz así, muy bien, entonces, ¡pum!, ya está, me suelta y yo entro en la célula. Estoy anclado por la hemaglutinina, anclado.
pero tengo que entrar. El anclaje simplemente para que nadie me despegue. Y de ahí viene, así es, lo cortas, ¡guau! Así, ¡pum! Listo. Ya no se paró, pero ¡pum! Inmediatamente ingreso. Esa es la neuraminidad. Básico, típico. ¿De acuerdo? Y luego, obviamente, ya para que el virión suelte sus ARNs, tiene que hacerlo en un medio ácido, ¿ok? Y el canal M2, ese canal que estaba en la célula, hace esa parte ácida, le quita la envoltura y ¡fum! Pasa el material genético del virión. Como le dije, ¿qué cosa hace el canal ciálico acidificando? Lo deja calatito al virus, sin ropita. ¿No es cierto? Sin ropita, desnudo. Y libera su contenido nuclear. Y ahí se combina con el ARN nuestro, el mensajero, y va a replicar varios segmentos nucleares. ¿Ok? Pero, ¿se acuerdan cuando les mostré los 8 segmentos de diferente color? Muy bien. Tiene una dinámica genética. Les dije que va a generar mutaciones y variantes, o sea, combinaciones. Por eso es que todos los años tenemos que vacunarnos o aparece una vacuna contra el virus de influenza, porque todos los años va a presentar mutaciones. Lo peor es que presente variaciones. Nos interesan más las mutaciones, porque es más de brote epidémico. Pero cuando es una pandemia, ya estamos hablando de variantes. Y ese es más peligroso. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la deriva antigénica, nos vamos a referir al drift, o sea, mutaciones menores. Mutaciones menores. Dicen, estos son los que causan todas las, en época de invierno, invierno raro, causan estos brotes epidémicos. Punto. Pues son mutaciones. Esto es el famoso drift. Pero cuando hay un salto antigénico, salta varios pasos, se le llama el shift, ¿no? Y obviamente el shift es una reorganización de esos segmentos nucleares. Entonces, miren ustedes, cuando es un drift, simplemente hay pequeñas mutaciones. Mira, dentro de todo el segmento, pequeñitas. Sigue siendo el mismo, pero es como si te cambiaras de polo, de azul a rojo, pero sigues con el mismo color de pantalón. Ese es el famoso drift. Pero cuando es shift, cambias. Eras primero este virus tipo A, cambias totalmente reorganizando tu genoma y te conviertes, ¿no?, en otro cuando te combinas con un virus tipo B. Entonces imagínense un virus humano y un virus porcino se pueden mutar, se pueden unir y se pueden combinar. Cuando se combinan sale una nueva cepa. Esa nueva cepa es pandémica, es la más agresiva. A eso le llamamos shift. Entonces siempre hablamos estadio drift o estadio shift. Cuando estamos en shift es peligroso porque se combinan varios tipos de virus de influenza y sale uno nuevo. Y generalmente se producen grandes epidemias y pandemias. Muy bien, el mecanismo patogénico, como le dije, primero destruye células ciliadas, las respiratorias, las va a destruir, ¿ok? Por eso genera mucha congestión y moco. El moco que es al final, si alguien está con mucosidad moco, si alguien, ¿qué dicen ustedes cuando ya tenías el galán de telenovela? ¿Cómo le dicen ustedes? El pollo, ¿no? No tiene el pollo, no sé qué cosa ustedes hablan. Bueno, dame tu muestra, ya no seas tan amable. Oye, por favor, no salives. Oye, no me botes tu gotita de esputo. No vas a ser tan cool, ¿no? Entonces, cuando ustedes cogen un poco de esputo, de flema, lo ven al microscopio, van a ver leucocitos degenerados, van a ver
fragmentos de bacterias, de células ciliadas. Van a ver todo un destrozo, todo un campo de batalla. Es por esto. Porque el daño ha sido directo. Obviamente, el que ya no tenga tu epitelio cilíndrico, ciliado, acuérdense de histología, ya está dañado. No tienes mecanismos de defensa. Y si no tienes mecanismo de defensa, las bacterias que están por ahí aprovechan la oportunidad. Y encima tienes un sistema inmune desgastado por la infección viral. Te deja indemne a que una bacteria te pueda causar una sobreinfección agregada. Y te puedes morir. Ese es el gran problema. Por eso muchas de las personas mueren, pero no por la gripe misma, sino por la consecuencia, y generalmente es una neumonía. ¿Ok? Esto es lo que pasa cuando hace un síndrome sistémico. Hay una fase latente, cuando el virus está incubando, la fase aguda, un síndrome pseudogripal, con todos los síntomas que conocemos, ¿no? Nuestro sistema inmune actúa bien y simplemente convalecencia. ¿Sí? Sanamos. Pero si nuestro sistema inmune está bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como les dije, ¿no? Complicaciones severas. Neumonía, también neumonía propia del virus, neumonía viral primaria, neumonía secundaria, generalmente son bacterianas, ¿no? Y lo peor sería, pero se ve muy poco, es el famoso síndrome de Reye. El síndrome de Reye, obviamente, es cuando se pone mucho más sistémico nuestra infección y aparece que llega hasta el cerebro y me da una encefalitis, ¿ok? Disfunción hepática. Y obviamente eso es porque ¿qué le dieron frente a la infección o la fiebre? Trataron al paciente con ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina. Cuando ustedes, en este contexto mundial que vivimos, cuando ustedes vean una infección pseudogripal, o sea, con todos los síntomas como si fuera un resfrío, no tomen ni prescriban aspirina, o sea, ácido acetil salicílico, porque a veces el sistema inmune confunde al ácido acetil salicílico, lo confunde como algo extraño y puede desencadenar el síndrome de Reye. ¿Ok? O imagínense que sea síntoma pseudogripal y venga de contacto en la selva, así con mosquitos, y sea dengue, lo mata. Se le dan aspirina. Lo mínimo que ustedes deben hacer frente a dolor o temperatura elevada es usar paracetamol, ¿no? Paracetamol o acetaminofén, es el mismo nombre. Los americanos le dicen acetaminofén y nosotros paracetamol, ¿ok? Pero no se atrevan a utilizar aspirina. Puede ser de todo, más en nuestro país multiético, y ahí sí la transacción. Muy bien. Bueno, el diagnóstico de laboratorio, se utilizan antígenos, ahora utilizamos mucho inmunofluorescencia, podemos utilizar hasta biología molecular, etcétera, cultivo viral, pero eso ya son con otros fines frente a que estamos en el directo. Tratamiento, ok, antivirales. Existen antivirales, pero ojo, estamos hablando de gripe, no de resfrío común. ¿Siempre va a haber sintomáticos? Sí, pero también hay drogas antivirales como la avantalina, ribavirin, más caras como el oseltamivir, etc. Que ya tienen mucho tiempo en el mercado y se utilizan. Pero eso es si es que es gripe y el paciente tiene riesgo o comorbilidades. O sea, su sistema inmune anda mal, mejor es ayudarlo con esto, porque son caros estas drogas. ¿Y cuál es? Obviamente la prevención, vacuna. La vacuna anual, que ahí parece famoso SHIF, no, perdón, DRIF, no SHIF, parece famoso DRIF, ¿ok? O sea, esas mutaciones cortas. Para eso está la vacuna, ¿no? Anual que hay, ¿de acuerdo? Y obviamente evitar hacinamiento. Ya después de la COVID-19 sabemos que
siempre que hay alguien en casa con síntomas respiratorios, mascarilla. Mascarilla. ¿Ok? Y que esté más en su habitación. Su primo hermano es la familia de los coronavirus, pero no solamente estoy hablando de SARS-CoV-2, sino la familia de los coronavirus. ¿Ok? Y el coronavirus tiene esta estructura anatómica, es muy similar. Vamos a ver acá, está el SARS-CoV, ¿ya? Está el MERS y está el SARS-CoV-2. ¿Ok? Entonces tenemos el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2. ¿Ok? Entonces la anatomía es simple. Tienen una glucoproteína transmembrana que le llamamos E. Tiene una proteína E, una proteína M, una nucleoproteína, ¿no? Lo principal, esto que ustedes ven acá, que son espinas o espigas, ese es típico en un coronavirus, parece una corona, es un virus coronado, ¿no? Que es obviamente la spike o la proteína S, espina o spike S, esa es la corona, ¿ok? Tiene su capa lipídica, etc. Esta de acá es fundamental, la spike, ¿ok? Esta de acá obviamente va a ingresar y ingresa, se adhiere a la célula con su glucoproteína S, con la spike, se adhiere, ¡plum!, acá. Y el receptor es el AC2 o la EK2, ¿ok? AC2 o EK2, ahí, ¡plum! Entonces, llave, cerradura, así va a ingresar. Ingresa como cualquier otro virus, pero la replicación se va a dar en el citoplasma. En el citoplasma se da la replicación, ¿de acuerdo? ¿Y dónde se va a ensamblar? En el retículo endoplasmático rugoso. Ahí se ensambla, se vuelve a armar para formar los viriones. Y de ahí se libera por exocitosis. ¿Ok? Se libera por exocitosis, ¿no? Como cualquier otro virus. Así ingresan todos y así se liberan todos estos coronavirus. Muy bien. Entonces, ¿qué lo hace muy patogénico y que le sirve para evadir el sistema inmune? Es su corona, esta glucoproteína S. Esto le permite rápidamente y fuertemente unirse a su receptor AC2 y de ahí ingresar rápidamente a la célula de tipo respiratorio. ¿Ok? Esa es la manera especial de evadir también el sistema inmune. Ok, entonces el blanco, obviamente principal de los coronavirus, son las células epiteliales ciliadas que están en el aparato respiratorio. Ese es su blanco principal. Todo lo que es vía respiratoria superior, vía respiratoria inferior, porque rápidamente va a invadir los pulmones y va a dar toda la sintomatología respiratoria. Igual, destruyendo células y todo lo demás. Por eso le dije que es primo hermano como el virus de la influenza. ¿Ok? Ahora, generalmente dentro de las tres, las más letales son el SARS y el MERS. En cambio, el SARS-CoV, nuestro conocido SARS-CoV-2 de la pandemia, es menos letal que ellos. Uno, pues, hemos vivido la pandemia, ¿no?, por SARS-CoV-2 y obviamente asusta su letalidad. Pero sus otros hermanos, SARS y MERS, son mucho más agresivos, mucho más mortales. Pero no ha habido pandemia por ello. Generalmente ha sido regional las epidemias. En Asia, en Arabia Saudita, ¿no?, en los países árabes, etc. Hasta ahí ha llegado, por ejemplo, el MERS. Muy bien. Obviamente, tanto el SARS como el MERS nos dan síndromes respiratorios, pero son zoonóticos, igual que el SARS-CoV-2. ¿Ok?
Miren, la tasa de mortalidad del SARS es aproximadamente 10%, un poco más, un poco menos. Del MERS, este se da más en Asia, el MERS se da más en países árabes o por el Golfo Pérsico. El MERS, miren la mortalidad, promedio 50%, o sea, de cada 2 se va a morir uno. Tengo 10 pacientes infectados, la mitad se mueren. Pero miren cuánto fue nuestra tasa de COVID-19. Pequeño, 5 a 6%. O sea, es comparado con el resto, es poco. En realidad es poco comparado con el resto. Pero causó grandes desastres, ¿no? en esta pandemia del siglo XXI. Imagínense una pandemia por SARS o imagínense la pandemia con MERS, medio planeta destruido. ¿Ok? Pero eso no llegó. Los síntomas de estos coronavirus, de los 3, empieza como si fuera una gripe. ¿Ok? Como les dice nuestra mamá y papá, es un resfrío fuerte, es un resfrío fuerte. Todos lo ven resfrío, ¿no? Te tumba la cama. Así es, unos más que otros. Así son los coronavirus. ¿Ok? Y también da cuadros gastrointestinales. Al principio, el SARS-CoV-2 daba diarrea, pero poco a poco fue disminuyendo ese síntoma y se concentró solo en la parte respiratoria. Pero sí, pues al final tiene que ser sistémico. Y además, ya les dije, y el doctor Sotelo les ha explicado, esa interacción sistema inmune y microorganismo, que es sistémico, me genera esa reacción, esa interacción entre el sistema inmune y el bicho, me genera cuadros intestinales, cuadros neurológicos. ¿Ok? Entonces, al principio había así, pero de ahí cambió. Muy bien. Y la patogenia, como les dije, SARS y MERS son exclusivamente zoonóticos. Por ejemplo, el SARS tiene mucho que ver con, no es Batman, no es la batiseñal, ¿ya? Estos son los murciélagos. Y generalmente los murciélagos, ¿de cuántos tipos es Batman? ¿Qué no has visto Batman? ¿No te acuerdas? ¿De cuántos tipos es Batman, compadre? A ver, tú que estás ahí con tu tremendo... ¿De cuántos tipos es Batman? No lo ves. ¿Qué? ¿Nunca has visto un murciélago? La mayoría de los grupos son frutívoros. Se alimentan de frutitas. No es el vampiro, pues sanguíneo. ¿Ya? No, la mayoría son frutívoros. ¿Ok? ¿Se van ustedes qué? ¿Alguien es de Iquitos? ¿Alguien es de Iquitos? ¿Alguien es de Iquitos? A la plaza, ¿sí no ha visto que los murciélagos en la tarde comienzan a dar vueltas? Lo puedes agarrar, lo pones de mascota en tu hombro, le das piquito, ¿no? Así es, ahí están los murciélagos, ¿ya? Entonces, pero todos ellos son la mayoría frugívoros, ¿ok? Entonces, ellos son los reservorios. Algunos animales pequeños, roedores pequeños, etcétera, pero hay otros, por ejemplo, como el MERS, que los camélidos son los reservorios. Por eso dije, ¿no? En países árabes donde hay mucho camélido, no, mucho dromedario, ¿ok? Entonces ahí están presentes. El origen del SARS-CoV-2 también dentro del reservorio tuvo que ver mucho los murciélagos, ¿ok? En el Asia, obviamente, en el Asia. Muy bien, ¿cómo hacemos la prueba? Para los coronavirus, biología molecular. PCR, mejor PCR en tiempo real, RT, ¿no? RT y PCR, ese es así. También tenemos pruebas antigénicas, etcétera, que hemos utilizado en el SARS-CoV-2, donde las anticuerpos no nos sirven, pero las antigénicas sí, porque utilizan la espiga o la proteína G, ¿no? De la espícula, ¿ok? Y puro biología molecular. Eso es lo que ayuda en el diagnóstico rápido para esta familia de los coronavirus. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? No hay, ¿ok? No hay. Simplemente es según los síntomas. Vacunas para el SARS y para el MERS, como obviamente no es comercial, o sea, no hay mucho SARS ni mucho MERS, entonces no gastan el tiempo haciendo vacunas. Pero como el SARS-CoV-2 sí fue pandémico, ahí sí, pues, ¿cierto?
había que referir, o sea, había más business, más negocio, y había que sacar vacuna. ¿Ok? Claro, sacar vacuna. ¿Ah? Y en la vacuna salió el top. Bueno, ya eso no es cuestionable porque en sí, mire, hoy día estamos haciendo clase, pero varios laboratorios están pensando en hacer vacunas y hacen pruebas que van fallando, como SARS y MERS, van fallando. Pero no es que la descarta, algún momento servirá. O la ciencia avanzará y habrá que hacer algún cambio y vuelvo a utilizar. Cuando hago eso, gano tiempo. Ya no es como antes que me demoraba 20 años para una vacuna. Ahora se gana tiempo, porque ya se tienen bases en donde empezar. ¿De acuerdo? Ya es diferente ese aspecto, ya es diferente. Entonces, pero como no es masivo el SARS y el MERS, digamos que no le quita el sueño. Pero como sí tuvimos una pandemia de SARS-CoV-2, obvio pues, había que sacar, ¿no? La primera vacuna, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Quiénes son hijos de médicos? O de enfermeras, o de tecnólogos, ¿quién? No va a decir ninguno, se chupan ahora. Pero, oye, levanta, pues, mi viejo es médico, mi vieja es médico, pero ahí está, así, mi viejo, o mi papá es obstetriz, vas a decir, no importa, pero dale. ¿Tu papá es obstetriz? ¿Y por qué niegas? Hasta que bromean. ¿Y tu papá es enfermero? Está bien, pues, mejor todavía. Hombres al poder, mucha enfermera mujer, no se pasa, pues no, ¿qué pasa? Ya están acaparando todo, ahora hay más médicas que médicos, ¿qué pasa? Entonces tenemos pipas de enfermería. Entonces, a todo el personal de salud, militar, bomberos, nos vacunaron, ¿no? Como conejillo de India, nos vacunaron con Sinopharm. No nos querían dar Pfizer, una rata del gobierno, ¿cierto? Una rata, no nos quería dar. Ok, nos vacunaron con Sinopharm 2 dosis. Ok, después vino AstraZeneca, Moderna, etc. Porque era para COVID-19. Ya después de habernos dado 2 dosis de una vacuna, apareció la famosa tercera, ¿te acuerdas la famosa tercera dosis? Pfizer corazón, ¿cierto? Ya. Y ya saben cómo vino, ¿no? Ya saben cómo vino la tercera dosis y cómo vino Pfizer. ¿Bien? Ya saben cómo vino. ¿Quieren que te enseñe cómo vino? ¿Por qué apareció la tercera dosis en el Perú y por qué fue Pfizer? ¿Les cuento? Ahí está. ¿Qué dice acá? Primero, ¿qué dice acá? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice acá? ¿Y qué dice acá? Recogiendo el pedido de la Junta de Portavoz celebrada hoy, se cita con carácter de urgencia como médico virólogo inmunólogo a la 14ª sesión extraordinaria de la Comisión de Salud y Población realizada el lunes 8 de marzo a las 10 am a fin de que pueda exponer sobre la eficacia de la vacuna Sinopharm, con la finalidad de que la Administración Nacional cuente con información que le permita acoplar a las personas. Raúl, ¿no? Grita. ¿Qué dice acá? En negrita. Sin embargo, según la investigación publicada según la publicación publicada por el doctor Arturo Pareja y sus colaboradores, demuestra que la producción de anticuerpos neutralizantes alcanza el 99.1% para evitar desarrollo COVID-19 y hospitalización, mientras la inmediata aplicación de una tercera dosis con vacuna Pfizer. Ahí está, pues. Así apareció. Y ahí está uno de mis brazos derechos, el doctor Luque, es parte de mi equipo. Eso lo hicimos acá en nuestra universidad, en nuestra facultad de medicina. Para que ustedes vean, esa famosa tercera dosis es porque nosotros la solicitamos. Y nosotros vimos que el Sinopharm, por cada 2, se bajaba uno. Bueno, pues en otros países pudo haber dado resultados, pero aquí no, pues son especialidades que a veces no encontramos todavía una respuesta, pero las evidencias son las que marcan.
Ahí está, joven. Acá no es la UP no sé qué, la UP no sé cuánto, no. Acá fue un SMP, el trabajo que hicimos. ¿De acuerdo? Está pues, en pandemia, ¿ya? Pero recién lo contamos después de 5 años, 6 años, ¿no? Y ahora, ¿qué estamos padeciendo? Yo también lo advertí, ¿qué estamos padeciendo ahora? Vamos a padecer. ¿Qué problema ahora en el mundo se está queriendo desatar? Hantavirus. Hanta, pues. Hanta. ¿Ok? Y eso también lo dijimos hace algunos años. Oye, ya los virus han sacado su... Así como cuando vas al banco para tu cola, saca tu ticket, una cola larga de virus para entrar y hacer su pandemia. Miren el Hanta. Y el Hanta es mucho más letal, 40-60% de mortalidad. O sea, de cada 10 infectados se pueden morir 4 o 6 de los infectados por Hanta. Y ese es un virus respiratorio. Me da el famoso síndrome pulmonar por Hanta. ¿Ok? Eso fue descubierto en el siglo pasado, en la década de los 60, en la guerra de Corea, ¿no? Justo ahí lo descubrieron con un paciente mal, que estaba, el virus se desarrolló cerca del río Hantan, eso se dice Hantavirus, ¿ok? Pero de ahí mutó, hizo una variante del Nuevo Mundo en Estados Unidos en la década de los 90 y salió esa famosa variante andina, como le dicen, que es el hantavirus de nuestro continente. ¿Okay? En Perú hemos tenido hantavirus, ojo, en Loreto, en San Martín, en el año 2011, después se repitió unos breves casos muy chiquitos en el 2014, pero nunca como un foco epidémico paranormal. Pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir atentos. No hay vacuna contra el hanta, no hay medicamento. Claro, como no se presenta masivamente, van a esperar que comiencen más países a infectarse para recién pensar. Y así no funciona. El otro virus respiratorio es el sincitial respiratorio. También hemos hecho trabajo con el profesor Duque, ¿no? Sobre virus respiratorios. Hemos hecho influenza A, B, SARS-CoV-2, hemos hecho sincitial respiratorio para ver el panorama nuestro. Antes que el ministerio saque medidas contra virus sincitial respiratorio, nosotros ya habíamos dicho y habíamos manifestado la circulación grande de virus sincitial respiratorio. ¿Ok? Pertenece a los paramyxovirus. ¿Ok? Tiene su envoltura interna, tiene una proteína de unión llamado G, una proteína de fusión llamado F, un genoma, igual como influenza. Por eso todos son respiratorios y parecidos. Y la sintomatología también es parecida. Por eso les dije, si quieren ver qué virus es, se presentan súbitos todos estos, mejor le hago a mi paciente un panel de influenza, de coronavirus, de sincitial respiratorio. ¿Por qué? Solamente se preocupan en hacer, cuando hubo SARS-CoV-2 y ya bajó lo del SARS-CoV-2 y comenzó a cabalgar influenza, todos le hacían pruebas solamente contra COVID-19. ¡Ah, negativo! Y estaban todo mal, síndrome gripal. Vaya a su casa, tome su panadol antigripal. Y de ahí se moría o pasaba a UCI esa persona porque tenía influenza, pero no era COVID-19. Entonces hay que hacer un panel. Y ahora es sencillo y económico. Ah, ya, puede ser, como todos se parecen en síntomas, puede ser este virus, puede ser el otro virus, puede ser porque están presentes en nuestro país, circulan en el país, le hago un panel. Es la única manera. ¿Para qué? Para decidir si tiene tratamiento o no, o inmediatamente hospitalizarlo. Si rápidamente hospitalizamos a alguien, lo podemos salvar. Lo podemos salvar si los hospitalizamos. ¿Ok? Entonces, ARN igual monocateriano. Entonces, miren para qué sirve la proteína G y la proteína o glucoproteína F. La proteína G lo que hace es anclaje. Ancla, así como un gancho. Se ancla a su receptor. Se une al proteoglicano que está en la membrana. A ese proteoglicano de paransulfato, acuérdense por bioquímica, ahí se une. Muy bien, ya me uní, ahora tengo que penetrar e invadir la célula. Muy bien, entonces para invadir
utilizo la proteína de fusión, la proteína F. Y obviamente ingreso a la membrana, por la membrana de la célula hueso. Así es, tengo que tener siempre una proteína que me pegue a la superficie, a la membrana, y de ahí, bien pegadito, invade. Entonces, miren todas esas proteínas. Por eso que la mayoría de los científicos tratan de buscar agentes antivirales que actúen en estas proteínas, bloqueando la proteína G, bloqueando la proteína F, etc. Para el caso de sincitial respiratorio, que no tenemos vacuna, ¿me entiendes? Para eso se trata de hacer medidas para bloquear. La única manera de contrarrestar un virus es evitar que ingrese a la célula huésped. Es evitar, esa es la única manera, o la principal manera. ¿Cómo lo hago? Bloqueando. ¿Qué bloqueo? O bloqueo receptor o bloqueo la molécula de adhesión. Simple, pero a veces en la práctica no resulta. Por eso hay que hacer experimento tras experimento tras experimento para lograr, porque siempre el virus monta su mecanismo para contrarrestar. ¿Ok? Entonces, esta es una vía aérea sana. Todos tenemos nuestro bronquio, bronquiolos, etcétera, así pasa el aire, pero obviamente como se localiza a nivel del aparato respiratorio, obviamente miren, va a obstruir. Como hay daño celular, daño citopatológico, todo lo remanente, todos los pedazos de célula se van a acumular, más mi sistema inmune y los factores inflamatorios, lo que va a pasar es obstruir. Y si esto se da generalmente, el virus sincitial respiratorio, se da en niños pequeños por lo general, pero también en adultos mayores, ¿ya? Va a obstruir, por ejemplo, en un lactante, distrés respiratorio, hace cianosis y si no le atienden, se muere. Se muere, ¿no? Esa criaturita se muere. Entonces, miren ustedes que su mecanismo patogénico va a ser obstrucción mecánica por toda la basurita, los detritos del sistema inmune, de mis propias células destruidas, etc. Muy bien, me puede atacar, si me ataca solo vías superiores, la infección es leve. Un resfrío común parece, un resfrío común por el. Pero si es pequeñito, a ver, ¿por qué generalmente ataca y más daño mortal tiene en un pequeñito? ¿Por qué? Todavía es inmaduro, el sistema inmunológico está inmaduro, o obviamente tiene trastorno inmunitario, por ejemplo, tiene derecho a tener una autoinmunidad, una inmunodeficiencia, y por lo tanto no trabaja su sistema inmune. Eso hace obviamente que vaya a las vías inferiores y sea la enfermedad grave. ¿Qué me puede dar? Bronquiolitis o neumonía por sincitial respiratorio. Miren, por eso siempre ponemos primero nuestro curso de inmunología, después nuestro curso de microbiología, porque todo es concatenado. Toda la mañana están con nosotros, pero todo tiene que ver, está relacionado. Por eso ustedes, como médicos jóvenes y modernos, dentro de algunos años, tienen que conocer la inmunología muy bien. Dominando el sistema inmune, ustedes pueden dominar muchas enfermedades, por no decir todas. Antes, cuando hablaban de hipertensión, y yo creían que estaba loco cuando hablaba de factores de anticuerpos del sistema inmune en hipertensión. No, tú estás loco. Un cardiólogo me decía, vete con tu inmunología a tu laboratorio. Y ahora, mucho tienen que ver los anticuerpos en hipertensión. Oye, en Parkinson, sí, que se destruye las neuronas, la sustancia negra del cerebro, está bien, pero eso es por la formación de autoanticuerpos. Estás loco, Tomás, de 30 años, estás loco. Anda, sigue leyendo tu libro, anda leyendo ¿cierto? Anda leyendo tu baba, tu arveja y no sé qué más, tu payá, ¿ya? Y al final, patogenia inmune, así es, esclerosis múltiple, un montón de enfermedades tienen su mecanismo inmunológico. Ustedes van a
están en eso. Por eso deben conocer la inmunología. Ya hemos hablado de que el examen final de inmuno va a ser pues arrasador, como para graduarse de magíster. O sea, si aprueba el 20%, chévere, ¿no? Muy bien, va a ser altamente letal. Muy bien, la epidemiología, así como vimos el caso de nuestro abuelito, ok, hacinamiento. Imagínense un bebito en una guardería infectado con sincitial respiratoria. Toditos en la guardería, o la mayoría, se va a infectar, pues. Siempre las infecciones respiratorias, más si son virales, y están en un grupo o en un núcleo grande, va a arrasar. Va a arrasar. Y eso de ahí, las mamás vienen, retiran a su niño, contagian a los hermanitos de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así se disemina. Por eso, las epidemias virales son catastróficas. ¿Ok? La vía de transmisión, obviamente, respiratoria, de tipo inhalatoria y por contacto directo. Por ejemplo, el hantavirus es por inhalación. Ojo, no es como el SARS-CoV-2, la COVID-19. Estamos acá, 5 están con SARS-CoV-2 y mascarilla, ¿no? Les pregunto, hablan, salen sus aerosoles, ¿no? Y contaminan, respiratorio, contaminación aérea. En el caso del hantavirus, el reservorio son roedores colilargos, ratas silvestres, ok, que están contaminadas, defecan, orinan, ¿no? O también tienen pues su esputo, lo botan, ahí está el virus. Se deseca, esa pichi, esas heces se desecan, se forman aerosoles cuando yo por ahí camino, se forman aerosoles a rastro y eso lo voy a inhalar y me contamino. Lo mismo pasa con ciertos hongos mórficos. Por inhalación ingresa vía respiratoria, claro, lo he inhalado, porque se ha aerosolizado. Por eso es más común en el campo, en la vida silvestre, porque ahí no hay pues alfombra, no hay piso de cemento, todo es tierra, paja. Entonces yo camino y todas las heces desecadas con el virus, yo hago así, flota, nunca lo voy a ver, inhalo. ¿Ok? Eso así se transmite el HANTA, ¿no? Un poco diferente al SARS-CoV-2. Pero en este caso es igual que el SARS-CoV-2, por vía respiratoria y también por contacto directo. Claro, te metes la mano a la nariz, a la boca, contaminas algo y te vas a llevar igualmente a esos lugares anatómicos. Ok, el diagnóstico también vía molecular, hay diagnóstico de inmunofluorescencia. Les dije, se detectan antígenos, son las pruebas que nosotros hacemos y tratamos de hacer de rutina. Nosotros, en nuestro centro de investigación de virus, nosotros hacemos o tratamos de convencer al Ministerio de Salud para que en todas las postas, centros médicos, se utilicen pruebas de inmunofluorescencia rápida para poder diagnosticar en el centro de salud, no en el hospital. ¿Para qué vas a ir con un resfrío al hospital? Le quitas la cita al paciente oncológico, al paciente con enfermedad neuronal, reumatológica. No, eso atiende en tu centro de salud local, vecinal. Y ahí deben estar este tipo de pruebas. Pero a veces el ministerio no hace caso, ¿no? Si no lo piensan ellos, no hacen caso. Si lo piensan otros, imagínense. Pero bueno, ya llegarán ustedes al ministerio y cambiarán las cosas. Muy bien. El manejo clínico, hay antivirales, obviamente hay antivirales, pero son muy costosos, ¿no? Muy costosos. En cuanto a la prevención, no hay obviamente vacuna disponible. Sí hay algún tipo de anticuerpo para inmunización pasiva, pero estos anticuerpos de tipo monoclonal son subletales. O sea, acá lo ideal es, cuando se trata de brotes epidémicos, en salud pública son vacunas, pero todavía no tenemos eso. Ya cerca. El otro virus que seguro les han dado, generalmente dan los adolescentes, es el de la parotiditis, de la papera, pues, que todavía creo que le dicen papera, ¿no? Bartolito, ¿está bien papera? ¿Todavía le dices?
¿Qué le dices? Bartolito. ¿Ya te da ya tu papel o no? Todavía. Bartolito todavía pesa un adolescente, así que pronto le va a dar. No tiene ni pelo en pecho. ¿No? Ni pelusa tiene ahí. Bartolito. Lampiño, nada. Mira, Bartolito Pelín. Ahí está, por si acaso. Muy bien. Miren, todos los virus respiratorios, sus biliones son muy parecidos, uno más chiquito, otro más grande, pero son parecidos, igual las glucoproteínas. ¿Ok? Miren, este virión tiene su proteína HN, es decir, que se va a anclar, una proteína F también de fusión. Y obviamente también es un ARN. ¿Ok? Y su replicación es citoplasmática. ¿Ok? Citoplasmática. Muy bien, acá está su glicoproteína, ¿no? Ingresa el HN, es una tipo hemaglutinina, ingresa a su receptor de ácido oxálico, se fija con la glicoproteína HN y de ahí se libera, invade. Siempre va a haber un momento de adhesión y un momento de invasión. Todos los virus. Por eso cuando les mostramos el ciclo vital, es casi lo mismo. Solamente cambian los nombrecitos, una proteína y punto. No es difícil, ¿ya? No es como los parásitos, ahí cambian entre protozoarios y mitos, acá no. ¿Ok? Y también, como todo virus respiratorio, tiene un efecto citopático, destruye. ¿Ok? Destruye. Las células infectadas se van destruyendo, inclusive las adyacentes que no han sido tocadas también se destruyen. ¿Ok? Acá sí hay destrucción también. Es el efecto citopático. Muy bien, este virus de la parotiditis, ya uno dice, ok, sí, la papera hoy, pero ¿por qué es sistémico si me da en la glándula parótida? No, porque antes de establecerse en la glándula parótida, tiene que hacer circulación sanguínea. O sea, lo que llamamos viremia. Cuando un virus circula por todo tu organismo, se llama viremia, por toda la sangre, por todo el sistema circulatorio. Cuando una bacteria circula por todo el sistema circulatorio se llama bacteriemia. Un parásito, parasitemia. ¿Ya ven qué fácil es? No todos son emia, de hemo, sangre. Parásito en sangre, parásito virus en sangre, bacteria en sangre, etc. Muy bien, una vez que ya se ha inoculado a nivel local respiratorio y se ha replicado por millones, por cientos de miles, viene la etapa de viremia. Ingresa al torrente circulatorio, ok, te da sintomatología sistémica y de ahí va a escoger un órgano en especial. Por lo general, el órgano va a ser la glándula parótida. Por lo general, por eso se me hincha. Puede ser uno o puede ser los dos. Si tengo mala suerte, tengo otras enfermedades concomitantes. Soy un adulto mayor. No estudio microbiología, me jalaron en el primer examen, etc. Si tienen esa mala suerte, se les va a ir al cerebro y hace una meningitis. Así que los que se han jalado micro, ya saben, que están susceptibles, si no les ha dado parotiditis, se les va a dar, suave con sus meningitis. ¿Ok? Y obviamente lo otro, que no sé si algún varón que le ha dado parotiditis, no digan que no, porque lo saco adelante. ¿A ti te ha dado parotiditis? ¿Nunca en tu vida? No, tienen que darle, porque si no están fritos, ¿ah? ¿Alguien le ha dado? Porque a mayor edad las complicaciones son mayores. Preferible que le dé mientras, Bartolito, que te dé, porque si no, ya vas a tener problemas. ¿Qué? ¿Ah? No me va a decir que a nadie le ha dado papeles. ¿Ah? ¿A nadie? ¡Qué piñas! ¿Ah? ¡Qué piñas! ¿Ah? Porque hay un trastorno que se da en varones, más que en varones, que el otro órgano, Diana, son los testículos. Y cuando es muy agresivo, ¿cómo se ríe? ¿No? Ay, si te toco uno de esos, no te vas a reír, porque no vas a celebrar el día de la madre. ¿Ya? Así es, puede causar infertilidad masculina. Así es. Por eso mejor que les den de chiquito. ¿Ya?
Entonces, porque sí, los ovarios también, pero no, es más frecuente que le dé un varón que encima. Por eso antes las abuelitas decían, por si acaso, hijito, te dan paperas, ¿ya te duele el testículo? Te preguntaba la abuelita, así era. ¿Ya te duele o no tienes dolorcito o no? Ya si tenía dolor, ¡pum!, de nuevo al médico, para hacer una prevención, porque hay una orquitis, o sea, una inflamación, que empieza con una simple orquitis y después la consecuencia mala, si también tienen mala suerte, es la infertilidad. ¿De acuerdo? Entonces, las complicaciones son estas, ¿no? Ya les dije, orquitis, epididimitis, meningitis, etc. Pero lo clásico es el cuadro clínico primario a nivel de la inflamación de la glándula parótida, que obviamente es benigno, ¿ok? Que es benigno. Lo otro es consecuencia. Y siempre tiene que ver si no hay un buen sistema inmune que esté trabajando. ¿De acuerdo? Muy bien. La transmisión, inhalación de aerosoles. Si en un colegio alguien tiene con parotiditis, rápidamente va a infectar a los que están más cercanos. ¿Ok? Obviamente los susceptibles son, ya supongo que todos ustedes están vacunados contra parotiditis. Bueno, pero si baja su sistema inmune por más vacunas, pueden estar afectados. ¿Ok? El diagnóstico, igual pruebas moleculares y pruebas inmunológicas. Eso siempre, ahora lo van a ver, eso antes que hacíamos cultivos, todo ya es difícil, eso no se hace. Pruebas inmunológicas y pruebas moleculares. ¿Ok? Puede ser, si es una meningitis, no le van a hacer pues prueba de sangre, de frente líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? O si es testículo, ovario, prueba de orina. Si no, simplemente secreción faríngea. Bueno, no hay una terapia específica para eso, o sea, medicamentos no hay. Cuando digo no hay medicamentos, o sea, como antiviral, pero el resto es sintomático. Tiene fiebre, su paracetamol. Tiene dolor, un analgésico. ¿No? Le pica algo, un antihistamínico. Punto, nada más para esas cosas. Y reposo. ¿Ok? Reposo. Muy bien, hasta aquí los vi. Y de ahí, el último agente infeccioso que también se puede confundir, pero no es tan súbito, es un hongo dimórfico, que se llama histoplasma. Dimórfico porque tiene una forma de crecimiento en medio ambiente, ¿no? A 20 grados, 18 grados, 21 grados, y tiene otra forma de crecimiento, otra forma anatómica dentro del huésped, o sea, a 37 grados centígrados. Generalmente los dimórficos hacen su forma de levadura en el organismo a 37 grados y hacen su forma de hifa o micelio en el medio ambiente, 20, 20 y pico grados, ¿de acuerdo? Esa es característica de los hongos no sistémicos u oportunistas llamados morfológicamente hongos dimórficos. Di, dos, morfología, cuerpo, dos tipos de hongos, ¿de acuerdo? O de forma anatómica, ¿ya? Muy bien. Generalmente cuando entran al organismo son intracelulares. Le encanta, ¿no?, irse por el metropolitano sin parar. Y en el sistema inmune, el metropolitano se llama macrófago, es la línea macrófago. ¿Ok? Y ahí se mete. Nadie lo mata, nadie lo saca y encima se pasea por todo tu organismo. Muy bien. Por lo mismo que invade el macrófago, es un mecanismo de supervivencia. Por eso es un mecanismo de supervivencia. Una vez que ingresa por inhalación, inhalo en un ambiente donde hay esporas de histoplasma, lo inhalo y cuando ingresan por vía respiratoria, mis macrófagos respiratorios lo van a capturar. ¿Cómo lo capturan? Fagocitándolo, deglutiéndolo. Y dentro, cuando llegan al citoplasma del macrófago, suelta todo lo que es radicales libres de oxígeno para destruir peróxido de hidrógeno, le echa duro y piensa que lo destruyó, pero en este caso este hongo se transformó en su forma levaduriforme y resistió a todo el armamento químico del macrófago.
Entonces sobrevive. Y el macrófago ni cuenta se da y lo transporta por todos lados. ¿De acuerdo? Entonces, es dentro del macrófago donde se transformó a la forma levaduriforme, entró como una esporita, ¿no? Microconidio, y de ahí a 37 grados y más aún en el citoplasma del macrófago, se cambió a la forma levaduriforme. Y ahí comienza a multiplicarse todas estas levaduras. Y de ahí bajan en la esquina, bajan varias levaduras de histoplasma. ¿De acuerdo? Así se va a diseminar este hongo. Entonces, va a entrar por inhalación de microconidios o pedacitos de micelio por vía respiratoria, se van a anidar en el espacio alveolar, ahí son fagocitados por el macrófago alveolar, dentro del citoplasma se convierte en su forma levaduriforme y puede seguir dos caminos. Si tengo nuevamente un excelente y buen sistema inmune, solo se va a localizar en un área pulmonar y va a permanecer en forma de granuloma latente. Ahí va a estar durmiendo en la forma de un granuloma y se puede calcificar. Es muy parecido a la tuberculosis pulmonar. ¿Ok? Si es que está bien el sistema inmune. Si es que no está bien el sistema inmune, es una persona, por ejemplo, un post-trasplantado, con alguna enfermedad autoinmune, está dependiendo de glucocorticoides por enfermedad reumatológica, es desnutrido, también tiene tuberculosis, es VIH positivo, etcétera, etcétera. O sea, un inmunocomprometido, el hongo sigue el camino de la diseminación y se va a todos los órganos del sistema retículo endotelial, vaso, hígado, médula ósea y ganglios linfáticos. Al final, él toma la temperatura para ver cómo está el sistema inmune de su huésped y decide. ¿De acuerdo? Muy bien. Y cuando es la forma leve, que es la mayoría, leve, la mayoría, los síntomas son como un cuadro gripal, un resfrío común. ¿Ok? Fiebre, dolores musculares, dolor en el pecho y se resuelve solo. ¿Por qué se resuelve bien? Porque tienes un buen sistema inmune. ¿Ok? Se resuelve bien. Bueno, por ahí puede haber un poquito de fibrosis, una secuela en un ganglio linfático, pero no más. Esa es la gran mayoría de los casos. Pero si alguien tiene, obviamente, un trastorno del sistema inmune, puede hacer una histoplasmosis pulmonar crónica como una tuberculosis, despierta el hongo que está en su estado de granuloma, despierta y comienza a invadir órganos, o de frente hace una histoplasmosis diseminada, ¿no? Entonces ahí va a alterar piel, va a alterar hígado, va a alterar vaso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Este va a atacar en forma sistémica. Esa es la forma como ataca el histoplasma. Pero ¿cómo me voy a contagiar? ¿Cuál es la posibilidad de que yo me contagie el histoplasma? El histoplasma está en el medio ambiente y sobre todo en la naturaleza. Les gusta la vida en el campo, algo así, ahí le gusta estar al hongo. Hay nichos especiales donde está el hongo. Y los nichos generalmente es el suelo, porque en el suelo va a encontrar nitrógeno orgánico y ahí con eso va a subsistir la forma micelial, ¿no? Y obviamente también tiene vectores ambientales. Generalmente el histoplasma capsulato va a encontrar nitrógeno en las heces de ciertos murciélagos, de ciertas aves. Ahí. Entonces, oye, ¿y dónde puedo yo encontrar eso? Deyecciones de aves. Casas viejas, ¿no es cierto? Donde casi nadie va,
ni de visita, casas viejas, no tiene a veces ni techo, las palomas hacen pues todo su piscina de heces, y yo de un momento a otro, hoy la casa de mi abuelita, hace 50 años que nadie hace. Ustedes van, ¿no? Comienzan a caminar, hacen aerosol del piso de heces, ahí estaba histoplasma creciendo, y aerosol comienzan a inhalar. Y encima, obviamente, como ya han sido jalados en 3 cursos, están súper estresados porque van a perder el ciclo, están inmunodeprimidos y van a ser histoplasmosis. Moraleja, no se jalen, ¿sí o no? Para no estar inmunodeprimido, no se jalen. Así de simple. Se jala el que quiere ser inmuno. ¿Tú quieres ser inmunodeprimido? No. La solución es no jalar, aprobar todos los cursos. Y así vas a ser inmunocompetente y también inmunoeficiente. Pero si te jalas, ya tu sistema inmune va decayendo. ¿De acuerdo? ¿Cuántos cursos te has jalado? Ninguno. Más mentiroso, ninguno. Muy bien, estos son los riesgos. Igual, ¿no? En Lima, en los barrios altos, en el centro de Lima, si por ahí se derrumbó una casa antigua, etcétera, y lo van a remodelar, los trabajadores se pueden contaminar en esas casas antiquísimas. Imagínense, un histoplasma le habría dado a Francisco Pizarro, o donde vivió, ¿no es cierto? Así es, antiquísimas nuestras casas, ahí suelen anidarse, ¿no?, las formas de histoplasma. Muy bien, bueno, obviamente para el diagnóstico, microscopía de las secreciones, etcétera, o simplemente biología molecular. Ahora hacemos pura biología molecular para no hacer pruebas invasivas. Diagnóstico, tratamiento, antimicótico. Sí, acá sí hay tratamiento. Obviamente si es leve, vía oral, pero si es sistémico, ya todos los antimicóticos vía sistémica. ¿Ok? O sea, acá sí hay cura, pero a tiempo. Muy bien, señores, pues con esto terminamos. Nuevamente los exhorto